en el programa, ¿sí? Este que venga, este soy yo, ¿verdad? Les comento que yo soy el tesorero a la historia de la contabilidad. Me voy a saltar algunas presentaciones por la misma situación, ¿sí? En aras del tiempo. Miren, ¿desde dónde viene la contabilidad en el Antiguo Testamento? Dice, en el capítulo de los números, van a ver en capítulo de números, que es un apartado de la Biblia, que dice, podemos leer, donde hubiera muchas manos, haz uso de llaves. Cuenta y pesa todo lo que te dieren o te dieran y asienta en el libro el nombre de quien da y del que recibe. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de cargos y abonos, de créditos y de débitos. ¿Se dan cuenta? Desde el inicio de la humanidad venimos ejerciendo control de lo que se tiene. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Mire, cuenta y pesa todo lo que te dieran y asienta en el libro el nombre de quien da y el del quien recibe. ¿De qué libro está hablando ahí, jóvenes? ¿De qué libro está hablando? La La, Biblia. no, sí, de la Biblia, pero aquí está hablando contablemente, asienta en el libro, dice. ¿Qué libro? El libro diario. ¿Sí? Porque dentro del proceso contable, les dije, lean el artículo 368 del Código de Comercio, que me dice el proceso contable. Primero tengo que registrar, y ese registro se llama diario, póliza de diario, ¿sí? Luego me traslado a un libro que se llama mayor o centralizador, porque ahí es donde centralizo todo el movimiento de una sola cuenta durante un mes, 2 meses o durante el año. Luego, en el libro mayor, obtengo el balance de saldos. El balance de saldos, ahí registro el movimiento de cada cuenta, ¿sí? El movimiento total de cada cuenta, ya sea el movimiento deudor o movimiento acreedor. Y de ese balance de saldos obtengo los estados financieros. ¿Y qué estados financieros? Estoy hablando del estado de resultados y el estado de situación financiera para el caso de contabilidad 1. Luego dice, los faraones disponían de un cuerpo de escribas que tenían a su cargo el registro de las entradas y de los gastos de los monarcas. También llevaban dos tipos de contabilidades, una complicada y una oscura para ser presentada a quienes les pidieran información y la otra más sencilla. ¿Se da ese caso en nuestra actualidad de contabilidad, de doble contabilidad en nuestro medio? ¿Se da todavía ese caso? Yo creo que sí, licenciado. Yo creo que sí, y yo estoy seguro que sí se da. ¿A quién le voy a presentar una contabilidad complicada? ¿Y a quién le voy a presentar un registro o una contabilidad sencilla de tal forma que me comprenda qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién? Pues generalmente, en este caso, en Guatemala, la contabilidad complicada es a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración, los auditores tributarios van en busca de errores en la contabilidad para poder ajustarlos. Y si le doy una contabilidad complicada, ¿sí? Van a estar ahí tanto tiempo, ¿sí? A lo mejor no encuentran nada o a lo mejor encuentran muchas, ¿sí? Irregularidades. En cambio, para el patrono, para el que me está pagando mi sueldo o honorarios, le voy a dar una contabilidad más sencilla. Mire, usted tiene de activo tanto, tiene pasivo, obligaciones tanto, y tiene un capital y ganancias de tanto.
¿verdad? ¿Se dan cuenta? La historia se sigue dando, ¿verdad? Los fenicios eran comerciantes y navegantes por excelencia y pasaban buena parte de sus vidas en la mar o en el tráfico de bienes, por lo cual dejaban en manos de los dependientes, factores o agentes el cuidado de sus negocios y tiendas. Cuando los dueños regresaban, los dependientes les hacían verdaderos de cuentas con todos los detalles. ¿Quién es el que rinde cuentas? ¿Quién es el que lleva la contabilidad en nuestra actualidad? Pregunto. Ustedes van a ser auditores, van a ser administradores y van a ser economistas. Entonces, quienes tienen la facultad de llevar los registros o rendición de cuentas somos nosotros los profesionales de las ciencias económicas, sin dejar a un lado a los peritos contadores, ¿verdad? Los peritos contadores llevan razón y cuenta y la rendición, valga la expresión, de las cuentas a detalle. Por eso que hay muchos empresarios, muchos dueños de empresas que le tienen mucha confianza al trabajador. Bueno, le delegan toda la responsabilidad y ellos se van a hacer otros negocios, ¿verdad? Porque tienen la plata suficiente para poder, ¿sí? Y tienen la persona idónea, honesta y capaz para poder rendir cuentas sin ocultar absolutamente nada y a cambio recibe su sueldo. Italia es a través de toda la historia del país que más aportó al conocimiento contable. ¿Conocen a este señor? Se llama Luca Pacioli. Leonardo Fibonacci introduce en Italia el número arábigo en 1202 y a partir de ahí nacen todas las innovaciones contables administrativas que darán su fruto con la partida doble inventada o no en Italia, pero que tuvo buena aceptación en el mundo. Miren, ¿qué es la partida doble? ¿A qué se refiere la partida doble? Es la innovación que realizó este señor Lucas Pacioli. ¿A qué se refiere la partida doble? Que no puede haber un cargo sin su respectivo abono, que no puede haber un comprador sin su respectivo vendedor. ¿Me explico? Tiene que haber una dualidad, así como decía, mira quién recibe y quién da, ¿verdad? Ahí también aplica la partida doble. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. Ya vamos más acercándonos a la modernidad. Estados Unidos e Inglaterra. Ambos tienen un desarrollo similar en cuanto a la forma de contabilizar. Nuestro país, pongamos Guatemala, ha recibido una muy amplia influencia de esos autores que nos han tendido la mano en los primeros pasos de nuestra formación contable. Es decir, nosotros tenemos la formación, en este caso tenemos formación de México y de Estados Unidos. ¿Por qué México? Porque México traduce los libros que se generan en Inglaterra o Estados Unidos y nosotros nos agenciamos ya de forma en español esos libros, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ese desarrollo de Estados Unidos. De América precolombina es poco lo que nos lo legaron los descendientes de los incas en materia contable. Los registros se hacían en unos hilos atados. Aquí están los hilos atados para llevar controles como un rosario, ¿verdad? En un nudo central y con distintos nudos a distintas alturas del hilo, los que daban la posición de las unidades, decenas y centenas.
¿Se dan cuenta cómo llevan de forma empírica, pero eficaz, el control de lo que se tenía como patrimonio de una empresa o de una persona individual? Vamos a los aztecas y mayas. Los mayas eran buenos matemáticos, utilizaban algunos signos numéricos, pero hay poca certidumbre de que tuvieran un ordenamiento contable, ni siquiera para el cobro de los impuestos que debían tributar los súbditos a su jefe. Hacían el famoso trueque. ¿Qué es el trueque? ¿Qué es el trueque, jóvenes? Era un intercambio simple, licenciado. Un intercambio simple, ¿de qué? De bienes, ¿sí? Yo necesito pan y usted necesita frijoles, ¿sí? Pero ¿cómo cuantificamos el valor? ¿Cuánto vale el pan y cuánto vale el frijol? Era muy remoto saber, ¿verdad? Para ese entonces, pues, para ahondar un poco esta historia de nuestros antepasados, ¿verdad? Nació aquí en Guatemala, utilizaban el cacao como medio de transacciones, ¿verdad? Entonces ya podían comprar y vender y dar a cambio el cacao, ¿verdad? Entonces ya no era trueque. Bueno, ahora entramos a definir qué es la contabilidad. Aquí me quiero detener un poco. Yo quiero saber, ustedes, ¿qué entendemos por contabilidad? Joel Carrascosa. Ok, que está un poco asustado en la foto. Vamos a ver qué dice Joel. Buenas noches, ¿Qué? licenciado. Buenas noches, compañero. ¿Qué comprendemos por contabilidad? Definamos qué es la contabilidad con nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Pues, yo considero que la contabilidad es una técnica que se utiliza para llevar el control de movimientos bancarios Ujú. dentro de una empresa. Exacto. Está bien, va bien. Kimberly, Melissa. Eh, la contabilidad sería también el sistema que nos permite generar estados financieros en quetzales. Ujú. ¿Alguien más? Carlos Cuellar. Yolic, ¿Sí? ¿Qué comprendemos por contabilidad? ¿Cómo definimos la contabilidad? Porque desde ese momento que tengamos bien definida, ¿sí? El concepto de contabilidad, podemos, díganme. Licenciado, pues como me había preguntado, yo realmente creo que la contabilidad es como la forma de medir, tal vez sería la situación económica de una empresa. Me Exactamente. imagino. Así es, la forma de medir. Joel dijo un término muy importante. Es una técnica, ¿sí? Ahora pregunto, ¿la contabilidad puede ser una ciencia? Silic, o sea, Sí, sí, porque de sí. ahí nacen las demás ramas. Así es. Bueno, entonces, está bien. La contabilidad es una técnica. ¿Por qué? Porque se presenta de forma, ¿sí? Ya hay formatos preestablecidos de acuerdo a la norma internacional de contabilidad, la forma de presentación de los estados financieros. Técnicamente tenemos que presentar de esta manera. Técnicamente tenemos que registrar las partidas de diario de esta manera. Técnicamente el mayor, técnicamente el balance de saldos, ¿verdad? Pero también no nos apartemos que la contabilidad es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene su efecto y su causa. ¿Cuál es una causa y cuál es un efecto? ¿Cómo podemos llevar esa causa y efecto en la contabilidad? Ya hablamos de partida doble. En la partida doble, ¿cómo se manifiesta la partida doble? Que no puede haber un cargo sin abono.
¿sí? Si yo compro mercaderías al crédito, ¿cuál sería mentalmente, cuál sería la partida a registrar? Miren, solo estoy diciendo compro mercaderías al crédito. Mercaderías iba por cobrar a caja, ¿sería? Proveedor. Mercaderías, cuentas por cobrar a caja. No le digo que estaría el crédito, entonces quedaría por Va. pagar. O por par. No. Ahorita no metamos cuestiones de impuestos. Solo compras a cuentas por pagar. ¿Estamos? No puedo hacer partida contable únicamente cargando la cuenta compras. ¿Sí? Porque tengo que necesariamente una contraparte. En este caso, Proveedores. si es al crédito, proveedores. Estamos. Y ahí vamos, poco a poco vamos a ir, ¿sí? Dilucidando muchos aspectos contables. Cuentas por pagar, sí podría ser, pero no es aplicable en la compra de mercaderías porque generalmente quienes nos dan al crédito, los proveedores. Entonces, la partida sería compras a proveedores, causa y efecto. La causa es la compra y el efecto es la obligación que yo tengo para poder pagar esa mercadería de acuerdo al crédito que me da. 2, 3 o 4 meses, si me dan crédito, yo tengo que pagar esa obligación. Entonces, se traduce como una ciencia, causa y efecto, que son los postulados de la ciencia. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces, veamos qué dice técnicamente. La contabilidad, lo que muy bien dice el compañero, es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. ¿Cuáles resultados? Valga la expresión, estado de resultados y estado de situación financiera. Yo me quedaría aquí porque van a pasar a otro